Listo, niños, ¿cómo están? Aprovechando que están presentes. Déjenme ver, cuarto, seguridad, prevención. Ya tenemos, esta es la tercera clase. A ver, vamos con las asistencias. Está por aquí Lian Pacheco. Hoy son 2 horas. Está Pinela. Está Loor. Está Presente. Jefferson Sánchez. Presente. Ya, ¿quién está? ¿Quién más está por ahí? Lord. Belén Génesis, Odalis. Presente, buen día. Buenos días. Está Lilibet. Presente. Está Anier. Presente. Está Moreno. Presente. Nos falta Salazar y Steven. Steven, presente. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, está en la misma máquina, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Gracias entonces. Bueno, me había olvidado de crear los cursos. Ya para hoy está eso. Prendan sus cámaras, por favor, un momentito. Anier falta. Son cuarto B. Hoy, martes. Listo. Gracias, niños. Ahí comparto la pantalla. Vamos al contenido de la materia. Vamos a salirnos de aquí. Ya terminamos la presentación de la clase, ¿cierto? Las diapositivas. Un poco de la historia de la seguridad y prevención. Habíamos visto esto, los principales acontecimientos a través de el medioevo, luego el nacimiento de la edad industrial y ahora el siglo XX. Vemos la importancia del trabajo y el involucramiento en la gestión de riesgos laborales, la salud ocupacional a través de la historia, las normas ISO y OSHA. Creo que toca legislación laboral en el Ecuador. ¿Vimos esto? Sí, esto sí lo vimos. Medidas, prevención. 15 de noviembre. Esta foto también. Nos habíamos quedado aquí. Bien, entonces aquí tenemos un video acerca de las obligaciones de los trabajadores, obligaciones y derechos después, ¿no? Primero, recuerden que hay que cumplir primero obligaciones para poder exigir derechos y deberes. Derechos más que todo.
aquí. Hola. El reglamento de seguridad minera. Ya lo vimos ese video. Vamos a ver el de acá. Ese también. Seguro, Lili. Sí, porque lo marcó de morado usted. ¿De letras o fondo morado? Los que ya lo vemos, Letras moradas. Los marcos de fondo rojo. ¿Este lo vimos? Confirme. No, no, no. Creo que no. 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 Hola. Vamos a hablar de los deberes de los trabajadores. 1. Cumplir con las obligaciones del puesto con buena fe y diligencia. La buena fe implica una conducta honesta y fiel, descartando engaños o daños conscientes a la empresa, como divulgar sus secretos o percibir gratificaciones de los clientes. La diligencia implica trabajar con el cuidado y la rapidez suficientes para conseguir un rendimiento adecuado. 2. Observar las medidas de seguridad e higiene. El trabajador debe respetar las medidas de seguridad e higiene adoptadas por la empresa y usar los medios de protección facilitados por esta. 3. Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario. Hay obligación de cumplir las órdenes del empresario, salvo las no relacionadas con el trabajo, las ilegales, las que afecten a la dignidad o vida privada, y las que supongan riesgo grave para la salud. 4. No concurrir con la actividad de la empresa. Es competencia desleal montar una empresa o prestar servicios en otra empresa que se dedique a la misma actividad, salvo que exista autorización expresa. 5. Contribuir a la mejora de la productividad. El trabajador debe colaborar para que la cantidad y calidad de lo producido sea cada vez más alta. Bien, hay algunas... Resumiendo, los deberes del trabajador son: cumplir con las obligaciones del puesto con buena fe y diligencia, observar las medidas de seguridad e higiene, cumplir las órdenes e instrucciones del empresario, no concurrir con la actividad de la empresa, contribuir a la mejora de la productividad. En resumen, 5 pasos sencillos, ¿no? Lógicamente, uno de los primeros requisitos que se exigen cuando tú tienes, por ley debe ser exigido cuando tú ingresas a un nuevo puesto, un cargo de trabajo, a una nueva actividad laboral, es el manual de funciones. Es uno de los documentos más importantes para administrar una empresa, para que una empresa funcione como debe ser. Cada cargo tiene sus funciones específicas. Acabamos de ver 5 normas generales, 5 obligaciones generales de todo trabajador, que tienen que ver con la ética, la buena fe, la lealtad, la honestidad y todo eso. Pero ya en el manual de funciones se detallan específicamente las obligaciones de cada puesto de trabajo, ¿no? Es algo más ya singular, referente a cada puesto de trabajo. Acerca de los derechos de los trabajadores, existen diferentes niveles, ¿no? Niveles a escala mundial, como lo establece la OIT, por ejemplo, ¿ya? Niveles a escala nacional y, lógicamente, los reglamentos internos de cada empresa. Son 3 niveles, de los cuales ni uno se puede contraponer a otro. O sea, si mundialmente se dice que el trabajador no puede trabajar obligatoriamente más de 40 horas, obligatoriamente estoy diciendo, no voluntariamente, ¿ya? No puede haber una ley aquí en el Ecuador que obligue al trabajador a trabajar 50 o 60 horas, porque el sobretiempo es voluntario, ¿ya?
Entonces, si el empresario te obliga a trabajar más de 40 horas, o sea, él necesita que labores, tú debes estar de acuerdo con esa decisión, con esa necesidad. Bueno, la mayoría sí, en el Ecuador necesitamos más dinero y por ende más horas de trabajo. Pero si tú tienes que hacer algo, por ejemplo, ir a visitar o ir a comprar medicina para un familiar que está hospitalizado y necesitas salir a la hora normal, bueno, lo tienes que decir, tienes que mostrar tu incompatibilidad con esa decisión, tu necesidad de no trabajar horas extras por lo menos ese día. Y ya vemos que toda la clave está en la comunicación, pues, ¿no? ¿Ya? Declaración de los derechos de los trabajadores. Vamos a despertarlos un poco con la lectura. Vamos a pedir la ayuda de Anier para la lectura. Anier, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Lea, por favor. Derechos de los trabajadores. Declaración, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias. De ejemplo, los que trabajan tienen derecho a una remuneración. Anier, lea despacio, bien vocalizado. Ahí no dice ejemplo. Empleo, perdón. Sí, ya, entonces despacio. Cuando haya punto seguido, hace una pausa de 2 segundos y sigue. Respire tranquila, que nadie la está persiguiendo. Sí. Profe, estoy afónica. Por eso, lea, no grite entonces y lea como se debe. Los que trabajan tienen derecho a una remuneración que le asegure una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por otros medios de protección social. Listo. Sigamos. Lugar de trabajo. El artículo 42 del Código de Trabajo del Ecuador señala que el empleador debe pagar las cantidades que correspondan al trabajador. En los términos del contrato, debe instalar fábricas, talleres, oficinas y demás lugares, según las disposiciones legales y las órdenes de autoridades sanitarias, e indemnizar a los empleados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Bueno, esto depende, ¿no? Esto es cuestión de indemnizar, depende de quién lleve la responsabilidad del accidente. Si la responsabilidad es del dueño de la empresa, del patrono, indemniza a él, luego de un proceso de investigación de parte del Seguro Social, del Departamento de Riesgos del Trabajo. Pero si el accidente ocurre por negligencia del trabajador, bueno, ahí indemniza el Seguro Social, ¿no? Sigamos, Daniel. Alimentación. El patrono debe establecer comedores para los trabajadores cuando estos laboren en número de 50 o más en fábricas o empresas y los locales de trabajo estuvieran situados a más de 2 kilómetros de población más cercana. La fábrica o empresa que tuvieran 10 o más trabajadores deben establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a precio de costo. Becas. El empleador debe conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por 1 año y con derecho a remuneración hasta por 6 meses al trabajador que teniendo más de 5 años de actividad laboral y no menos de 2 años de trabajo en la misma empresa, obtuviere becas para estudio en el extranjero o para especializarse en alguno de los centros educativos del país. Correcto, gracias, Daniel. Vamos con Odalis, por favor. Ok. Pero madre, ¿Qué pasó? educación.
El empleador tiene la obligación de establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores. Cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de 2 kilómetros de distancia de las poblaciones, y siempre que la población escolar sea por lo menos de 20 niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con relación a los trabajadores analfabetos. Siga. Permisos. El trabajador tiene derecho al tiempo necesario para el ejercicio del sufragio en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no exceda de 4 horas, así como el necesario para ser atendido en la Dirección Nacional Médico-Social del Seguro Social o para satisfacer requerimientos. Un ratito. O notificaciones judiciales, tales permisos se concederán sin reducción de las remuneraciones. Entonces vean las prioridades para los casos de permiso. ¿Ah? En caso de sufragio, hasta por 4 horas. En caso de atención médica del Seguro Social y en caso de notificaciones judiciales. O sea, presentarse a un juicio, ¿no? Sea como jurado, sea como cualquier parte que lo requiera la ley. Sigamos. Asociaciones. Asociaciones. Puede bajar. El artículo 42 del Código de Trabajo señala que el patrono debe respetar las asociaciones de trabajadores y permitirles faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar comisiones de la asociación a la que pertenezcan. ¿Sí? A la que pertenezcan. Siempre que... A la que sí. Asociación o sindicato, ¿no? Puede ser. Siempre que esté de aviso con la anterioridad debida. Los trabajadores comisionados gozarán de licencias por el tiempo necesario y volverán a su puesto conservando sus derechos. Listo, siga. Certificados. El empleado tiene derecho a ser tratado con la debida consideración. El patrono no puede inferirle maltratos de palabra o de obra. Tiene que conferir gratuitamente al trabajador cuantas veces lo solicite. Certificados relativos a su trabajo, y cuando el trabajador se separare, definitivamente, el empleador estará obligado a conferirle certificado por el tiempo laboral ejecutado. Listo, siga. Accidentes, puede bajar. El empleador debe pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando esté imposibilitado de trabajar por su culpa, y debe pagar cuando no tenga derecho a la prestación del Seguro Social. El 50% de su remuneración en caso de enfermedad no profesional hasta por 2 meses en cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad. Viáticos. El empleador tiene la obligación de pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando por razones del servicio tenga que trasladarse a un lugar distinto del de su residencia. Además, debe proporcionarles oportunamente los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo en condiciones adecuadas para que éste sea realizado. Servicio social. La empresa que cuente con 100 o más trabajadores, según lo estipule el artículo 42 del Código del Trabajo vigente, está obligada a contratar los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren 300 o más contratarán otro trabajador social por cada 300 de excedente. Las atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales serán los inherentes a su función y están detalladas en el cuerpo legal. Muchas gracias. Vamos a pedir a alguien más que esté distraído. Pacheco.
Pachi. C. Lectura, afiliación. Afiliación. El trabajador tiene derecho a ser inscrito en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 15 días. El empleador debe dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las leyes sobre la seguridad social. Siga. Constitución. El inciso 17 del artículo 23 de la Carta Política del Estado, que se refiere a los derechos civiles, garantiza a los ciudadanos la libertad de laborar. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso. El inciso 18 garantiza la libertad de contratación con sujeción a la ley. Y el inciso 19 defiende a la libertad de asociación y reunión con fines pacíficos. Correcto. Vamos a reforzar esto. Bienvenidos a nuestro canal El Relámpago del Saber. En esta ocasión vamos a hablar sobre otra rama del derecho, importante y fundamental. Empecemos. Esta rama del derecho de la que vamos a hablar hoy es el derecho laboral. Debemos establecer que el derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Es una serie de preceptos de orden público y legal que se basa en la premisa de asegurarle a quien trabaja un pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. Estas partes son el trabajador y el empleador. Ahora vamos a hablar un poco sobre la historia del derecho laboral. Fueron muchos los años donde muchas culturas implementaron lo que fue la esclavitud, el trabajo forzado, y esto llevó a la pérdida de libertad de muchas personas. Ya con la recién caída del Imperio Romano, en la Edad Media, comienza a pensarse al trabajo como una actividad social y comienza a tomarse dimensión de su importancia. Tal vez la revolución industrial fue el punto de partida para la toma de conciencia de que la riqueza no se obtendría solamente de la tierra y por lo tanto el trabajo debía ser retribuido adecuadamente. Pero ya en la Revolución Francesa y el posterior liberalismo económico contemplaban eso y postulaban que al trabajador debía pagársele lo necesario para que pueda vivir y reproducirse, pero sin dejar de ser el mercado, en este caso oferta y demanda, el asignador de recursos. Luego la alternativa que surgió fue el marxismo, que si bien exigía la abolición del capitalismo, reclamó por derechos laborales de los trabajadores. Aunque nunca se haya conseguido esto globalmente, en casi todos los países los sindicatos están hoy reconocidos y los gobiernos y patrones aceptan en mayor o menor medida la negociación colectiva de los términos de trabajo. Ahora hablaremos un poco sobre las características del derecho laboral. Primero, dinámico. El derecho laboral, en primer lugar, como se desprende de lo anterior, es un derecho dinámico, en constante evolución de acuerdo con los procesos socioeconómicos que vive cada país. Segundo, social. Es un derecho social porque sus fundamentos apuntan a
representar el interés general, pero también es un derecho profesional porque se ocupa de las personas que ejercen alguna profesión o trabajo. Tercero, es expansivo. También se dice que es un derecho expansivo que nació con competencias muy bajas, las que se fueron actualizando y continúan haciéndolo. Una de las grandes limitaciones del derecho laboral es que alcanza únicamente al empleo formal, llamado en blanco, mientras que el empleo no registrado podría no ajustarse a estas condiciones legales. Ahora, hablaremos sobre el contrato de trabajo, que está compuesto por, primero, la remuneración. Este es el pago que recibe el trabajador periódicamente, también conocido como salario mínimo. Segundo, jornada laboral. La jornada laboral es la cantidad de horas que se trabajará. Por primera vez, esta idea se tiene que las personas son seres sociales. El empleador no debe orientar su búsqueda al trabajador que más tiempo esté dispuesto a trabajar. Tercero, vacaciones. Las vacaciones pagas una cantidad de días al año que les corresponden al trabajador para no ir a trabajar sin dejar por ello de recibir su paga. Cuarto, condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo probablemente lo más controversial y lo menos reconocido, ya que los parámetros no son tan tangibles. Se supone que el empleador debe bregar por un ambiente laboral saludable, donde los trabajadores no estén expuestos a problemas de salud física y mental. Por el momento, esto ha sido todo. Si el video te ha gustado y te ha sido útil, agradecemos una manito. Bueno, clarito, ¿no? Sin palabras muy difíciles, porque a veces el lenguaje jurídico nos pone mal, ¿no? A veces alguna terminología no se entiende, pero esta forma de explicar está muy bien para el público en general. ¿Quién estaba leyendo? ¿Quién estaba leyendo? Disculpen. Pacheco. Pacheco, listo. Sigamos, Pacheco. Estado. El capítulo 4 de la Constitución señala en su artículo 35 que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales. El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el cual asegurará al trabajador respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su familia. Siga. Irrenunciable. Según la Carta Magna, el Estado tiene la obligación de eliminar la desocupación y la subocupación. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Será nula toda estipulación que implique su renuncia, disminución o alteración. Las acciones para reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la terminación de la relación laboral. Tribunales. La Constitución garantiza la contratación colectiva. En consecuencia, el acto colectivo legalmente celebrado no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral. Los conflictos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación y arbitraje, integrados por empleadores, trabajadores, funcionarios de la autoridad competente. Indemnizaciones. Indemnizaciones. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entenderá como remuneración todo lo que perciba en dinero, servicios o especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquier retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. Género. Género. El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en igualdad de los derechos y oportunidades, garantizando idéntica remuneración por trabajo de igual valor.
Velará por el respeto a los derechos reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y acceso a la seguridad social. En el caso de la madre gestante y en periodo de lactancia. Siga. Sigo. OIT. La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Derechos Fundamentales de los Trabajadores garantiza la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo y ocupación. Gracias. Vamos a pedirle a alguien más que nos ayude. A ver, Belén. Niños, el convenio de la OIT para la erradicación de las peores maneras del trabajo infantil, 1999, condena todas las formas de esclavitud, como la ventana y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de servicio, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento de niños para conflictos armados, y la utilización de niños para la prostitución o la pornografía. Maternidad. El convenio de la OIT para la protección de la maternidad, 2000, indica que no se obligará a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por la autoridad competente como perjudicial para la salud o la de su hijo. Se prohíbe al empleador despedir a una mujer embarazada o que esté cumpliendo su permiso de lactancia. Trabajo nocturno. El convenio de la OIT sobre el trabajo nocturno, 1990, señala que la compensación a los trabajadores nocturnos en materia de duración de trabajo, remuneración o beneficios deberá reconocer la naturaleza de su labor. Si lo solicitan, tendrá derecho a una evaluación gratuita de su estado de salud y a la que se les asesore sobre cómo aperturar problemas de salud relacionados con su trabajo. Políticas. Los estados deben formular como objetivo prioritario una política destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, por todos los medios adecuados, incluida la seguridad social. Estos medios deberían incluir los servicios del empleo y la formación y la orientación profesionales, dice el convenio de la OIT, sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo. Agro. El convenio de la OIT sobre la seguridad y la salud de la agricultura, suscrito en el 2001 en Ginebra, Suiza, recomienda a los estados que diseñen un sistema nacional apropiado que prevea criterios específicos para la importancia, clasificación, embalaje, etiquetado y suministro de los productos químicos utilizados en la agricultura y para su prohibición o restricción. Muy bien. Vamos con esto. En el siguiente vídeo hablaremos de derechos laborales del trabajador en el. Primero, afiliación a la seguridad social desde el primer día de trabajo. Segundo, a percibir como mínimo el sueldo básico $386. Tercero, a percibir horas extras y suplementarias en el caso que trabajes Cuarto, a percibir los décimos tercero y cuarto en las fechas establecidas. Quinto, a percibir los fondos de reserva a partir del segundo año de. Sexto, a un periodo de vacaciones laborales remuneradas. Séptimo, a recibir una compensación por el salario. Octavo, a un periodo de licencia por paternidad para nuevo. Noveno, a un periodo de licencia por maternidad para. Décimo, al subsidio por maternidad para la nueva. 11º, solicitar certificados relativos a. 12º, a recibir un pago por concepto de utilidades.
El audio está fallando. En el sí. Seguimos en lo nuestro. Acerca de la legislación laboral en los países andinos. Se van a dar cuenta ustedes de que no es muy diferente. Ya les dije que no puede ser contraproducente. O sea, no se pueden oponer la reglamentación mundial con la reglamentación o leyes de un país y por ende también de la región andina, de países andinos. ¿Por qué se ha topado este tema dentro del programa? Debido a la migración, ¿no? Debido a la libre movilidad que tienen los ciudadanos de cada país. Entonces, no puede ser que sea demasiado diferente a que tú trabajes en un país y trabajes en otro, y más cerca todavía dentro del área andina. Ya, aquí les dejo este link de la OIT. Ya les pasé este documento, ¿no? Ya les pasé este documento, una pregunta por... Sí. Ya, correcto. Ojalá lo hayan leído. Es muy importante, es un documento que rige la legislación laboral en los países andinos. ¿Quién más estaba leyendo por aquí? A ver, vamos con Moreno. Legislación laboral en los países andinos. La adopción de leyes y reglamentos laborales en un medio importante para la aplicación de normas de la OIT. La promoción de declaración de la OIT y los principios de derechos fundamentales en el trabajo. Y poner el concepto de trabajo decente en la práctica en virtud de la Constitución de la OIT. La oficina se ha comprometido a ofrecer cooperación técnica y servicios de asesoramiento a los Estados miembros y para ayudarle a evaluar y, en su caso, la formulación o revisión de sus leyes laborales. Esto incluye la asistencia en el desarrollo de leyes y reglamentos nacionales para permitir leyes y reglamentos nacionales para permitir la ratificación de los convenios o la... No se ve ya. Un poquito más para aquí. Los convenios o la aplicación de los principios correspondientes. Los países que conforman y entran en el contexto de los tratos laborales concernientes son los Bolivia, tratados laborales. Concernientes son Bolivia, Estado plurinacional de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, República Bolivariana de... Correcto. Entonces, estos países entran en este tratado de leyes laborales. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Porque es bastante la migración de unos años acá entre estos países, ¿no? Entre estos países. Bueno, hoy por hoy hay bastante migración hacia Chile, venezolanos que pasan por Colombia, Ecuador, Perú y llegan a Chile, ecuatorianos que viajan a Argentina por razón de estudio, pero ya Argentina ya está fuera de este tratado, ¿no? Ya Argentina pertenece a la Mercosur, donde está Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile. Sigamos, Moreno. El equipo de la oficina de la OIT para los países andinos brinda asistencia técnica y cubre actividades en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En cada país, la OIT y los actores sociales tienen el propósito de establecer programas nacionales de trabajo decente que sirven como marco principal para la asistencia técnica de la OIT en los países. Se torna fundamental el diálogo tripartito, mandantes, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores, ya que hace posible superar los principales desafíos en relación a los temas de empleo,
seguridad social, pueblos indígenas, protección social y trabajo infantil. La Oficina Andina constituye igualmente el enlace con la sede central de la OIT en Ginebra y con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Las normas laborales. La palabra tripartito significa tres partes, ¿no? Tripartito. Quiere decir que son conformados por los mandantes, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores. Sigamos. Las normas laborales comunes para la región andina son aplicables para los siguientes tópicos: protección social, diálogo social y actividades entre trabajadores y empleadores, seguridad y salud en el trabajo, pueblos indígenas, empleo juvenil, trabajo infantil, trabajo forzoso, pymes y cooperativas, programas y proyectos. Para los que no sepan qué significa pymes todavía, pymes significa pequeñas y medianas empresas, con sentido social. O sea, aquí entran los artesanos, aquí entran los pequeños productores. Entonces ya conocemos esa nueva terminología, ¿no? Se considera trabajador migrante andino a quien, siendo nacional de algún país de la comunidad andina, labora en otro país andino bajo relación de dependencia. Para el pleno ejercicio de este derecho, una vez que has suscrito un contrato de trabajo en territorio de otro país miembro, debes presentarte ante la dependencia del Ministerio de Trabajo correspondiente para efectos del registro y control, lo cual te permitirá iniciar los trámites dirigidos a la obtención del visado de trabajo que asegure tu permanencia regular durante el desarrollo de tus actividades laborales. Sigamos, Moreno. Como trabajador migrante andino, tiene derecho a recibir similar trato e igualdad de oportunidades que los ciudadanos nacionales. No ser discriminado por razones de nacionalidad, raza, sexo, credo, condición social u orientación sexual. Ser miembro de un sindicato y a participar en las negociaciones colectivas. La libre movilidad y establecimientos como trabajador bajo relación de dependencia, incluyendo los miembros de tu familia. Transferir libremente los ingresos provenientes de tu trabajo y las sumas que adeudes por obligaciones alimentarias. Que las rentas provenientes de tu trabajo solo sean grabadas en el país andino donde las generaste. ¿Qué quiere decir que tus rentas sean grabadas? ¿Quién me lo explica? Es terminología tributaria de impuestos. Nadie se quiere ganar un punto. ¿Qué significa rentas grabables o rentas grabadas? Quiere decir que lo que tú ganes en ese país donde trabajas tendrá que pagar impuestos, o sea, son grabadas con impuestos. Y solo en ese país donde estás trabajando. ¿Ya? Que las rentas provenientes de tu trabajo, o sea, tus ganancias, tu sueldo, solo sean susceptibles de impuestos en el país andino donde las ganaste. No tendrás que pagar doble impuesto. No va a querer el gobierno de tu país cobrarte impuestos sobre un dinero que estás ganando en el extranjero. Eso es lo que quiere decir esto de aquí. Sigue, Moreno. Tener libre acceso a las instancias administrativas y judiciales para ejercer y defender tus derechos. Contar con los beneficios de seguridad social en la misma condición que los trabajadores nacionales. Correcto. Como trabajador migrante andino, tienes el deber de registrarte como trabajador migrante andino ante la dependencia correspondiente
del Ministerio de Trabajo del país miembro donde desarrollarás tus labores. Una vez que hayas suscrito tu contrato de trabajo, este trámite lo puedes hacer personalmente o lo puedes gestionar a la empresa que te contrata. Acudir ante la autoridad de migraciones del país miembro donde desarrollarás tus actividades laborales a fin de tramitar las correspondientes visas de trabajo, asegurándote así una permanencia regular en el territorio de ese país miembro. Bien, terminamos con esto entonces. Esta semana, en diversas partes del mundo se celebró el Día del Trabajo. En los países andinos, esta fecha sirvió para recordar la importancia de nuestros derechos laborales. Para la presidenta del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo de la Comunidad Andina, Manuela García, se refirió justamente a la importancia de estos derechos sobre los trabajadores migrantes andinos. Viene dando todas las facilidades para que los migrantes de la comunidad andina puedan ingresar al Perú a trabajar en iguales condiciones que un trabajador peruano. Y esa es la reflexión. Queremos compartir la experiencia para que también tengamos las otras reciprocidades de los otros países. Según el documento sobre los derechos de los trabajadores andinos, y que está comprendido en 4 puntos específicos, se refiere a la libre circulación e igualdad de trato en todos los países miembros, a los referidos con la seguridad social y a aquellos que linden con la seguridad y salud en su centro de labores. Asimismo, al derecho de ser representados y participar en las iniciativas que se adopten en la comunidad andina. Bueno, desde la presidencia por témpora que tiene el Perú hemos venido desarrollando una serie de seminarios orientados básicamente a mejorar las condiciones laborales y condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de la comunidad andina. La ministra de Trabajo del Perú también se refirió a los jóvenes y los derechos que alcanzan dentro de los países de la subregión. Para poder establecer cuáles son las demandas que se tienen de estos jóvenes y también garantizar de que exista no solamente reciprocidad entre los países en la atención de estos jóvenes que migran, sino también que lo puedan hacer con todos sus derechos laborales, que tienen que estar registrados en la planilla, que tengan un fondo de pensiones y también una seguridad social. Listo, niños. Entonces ahí está todo, ¿no? Sí me crearon el grupo de WhatsApp del curso, les pregunto. Sí. Ya, por ahí les estaré comunicando entonces la clave o la contraseña para matricularse, ¿sí? Ahí nos vamos a quedar para no avanzar mucho porque con el otro grupo también tengo que... Déjenme escoger un color. El color celeste va a ser de ustedes. Gracias, niños. ¿Con quién tienen? ¿Con quién tienen de aquí? Con la coordinadora. ¿Con quién? Con la ingeniera Ewe. Ah, ya. Bueno, me voy a estar comunicando con ustedes. Tengo con cuarto de riesgos. Pasen bien.